Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos de nuevo en este programa Dios está contigo. Yo les decía a ustedes que esto va a estar bueno. El programa Dios está contigo, llevando a nuestros hermanos, los fieles, una formación, porque muchas veces nosotros como cristianos no estamos formados. Y estos son puntos clave para nuestra formación. Nos encontramos de nuevo con nuestro queridísimo hermano que siempre nos está colaborando, ¿verdad? Nuestro hermano Ramón. Ramón Tavares. Ramón Tavares. Ramón, aquí estamos de nuevo con un tema muy interesante, Ramón. Como le decía al principio, muchos de nosotros como cristianos a veces vamos simplemente a misa y no conocemos por qué estamos asistiendo, por qué pertenecemos en sí a esa religión. Cuando hay tantas cosas importantes dentro de la misma, un mundo de conocimiento que si el cristiano se diera la oportunidad de conocer esos puntos claves y tan novedosos dentro de la iglesia, mire, nadie lo saca de esa iglesia. Esa es la realidad. Nadie. Esa es la realidad. Entonces, hoy vamos a partir de un tema que está sumamente interesante, que ustedes van a conocer ahora también por esta plataforma, y que es bueno que conozcan y que lo mismo también les digo, que ustedes traten de este tema, vivirlo, seguir nutriéndose, seguir buscando más información. Bien, hoy vamos a tratar los dogmas de la Iglesia Católica. Así es que nuestro hermano Ramón tendrá pues ese inicio de este gran tema tan importante para nuestra iglesia. Ramón, este escenario es suyo. Nada, buenas tardes Álvaro. De verdad que siempre es un placer acudir a este llamado a todas estas personas que nos ven y nos escuchan a través de tu canal, que en realidad, como tú dijiste al principio, y como se dijo en el tema anterior que estábamos tratando, que la misión del cristiano es hasta que Cristo venga. Eso es así. Y esto no, aquí no hay vacaciones. Para el cristiano no hay vacaciones. Eso de que ya yo voy a dejar de ser cristiano, bueno, por 15 días para descansar un rato. No, Dije como tipo de empresa, de que después de cada año 15 días. No, aquí no hay vacaciones. no, aquí no hay vacaciones. Aquí no hay Aquí vacaciones. es, como dicen por ahí, 24/7, los 7 días de la semana. Eso es así. Entonces, los 365 días. Entonces, bien, como tú dices, el tema que vamos a tratar, los dogmas de la iglesia, todo, a veces nosotros como iglesia recibimos crítica de muchas personas que dicen, es que yo no soy católico porque la iglesia católica es dogmática y es que a la iglesia le establece a sus feligreses lo que deben de creer y punto, y eso es como una imposición y yo no creo en eso, ¿sabes? Son cosas que nosotros nos chocamos a diario con personas allá afuera que tienen ese concepto de lo que es el dogma. Otros dicen, es que yo no soy dogmático, pero me atrevo casi a asegurar que muchas personas, no todo, claro que no, porque hay muchas personas allá afuera que están muy formados y eso hay que reconocerlo, sí. que muchas de esas personas que dicen que no son dogmáticos lo dicen por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque lo más probable, y dicho sea de paso, he hablado con algunas personas que tienen ese mismo concepto, que dicen de la iglesia que la iglesia es dogmática y yo no soy dogmático. Recuerdo una vez que le estaba hablando con alguien y yo le decía, pero tú me puedes mencionar por lo menos 2 o 3 dogmas de la iglesia, y no supo responderme. Entonces, es una ignorancia decir que usted no es católico porque no es dogmático cuando usted no conoce los dogmas de la iglesia, los dogmas de la iglesia. Porque yo me atrevo a decir que la mayoría de personas que son cristianas son dogmáticas, creen en los dogmas, creen, claro y que no sí, lo saben, claro. y no lo saben. Pues hoy vamos a hablar un poco de eso, de los dogmas de la iglesia, para que nosotros como católicos estemos mejor formados, así como tú dices y como tú dijiste al principio. Pues nada, son varios, porque son 44 dogmas los principales de la iglesia, Tantos, son muchos. Por eso le vamos a ir dando un vistazo, quizá en algún otro momento, para no hacer un video tan largo,
también podríamos comentar algunos de ellos, de los dogmas. Y si hay alguien que esté escuchando estas informaciones y quiera alguna explicación, con esto no estoy diciendo que nosotros lo sabemos todo, No, no, pero usted claro. hace una pregunta y usted lo que me está poniendo de Sí, trabajo, ¿verdad? Me sí. pone a investigar. Entonces, investigamos porque hay algunos dogmas que en realidad, después que el cristiano lo sabe, no tienen discusión. ¿Sabes? Esto es así, punto. Y al final, todo lo que vamos a decir, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Iniciamos poniendo esta actividad en la mano del Señor. Todopoderoso. Vamos a darte la oportunidad. Adelante. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, que nos llene de su gracia, que nosotros podamos entender cada conocimiento que Él nos ha dejado para ponerlo en práctica, para creer más en Él. Cada una de las enseñanzas que el Señor nos ha dejado es para ponerla en práctica y para saber que Él existe, que Él camina con nosotros y que Él está con nosotros. Por eso, Señor, en este día nos ponemos en tu presencia para que sea tu Espíritu Santo que venga y nos inunde de tu gracia y que podamos entender cada una de esos dogmas que tú nos dejaste para nosotros saber y conocer nuestra iglesia. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces hablamos de dogma, pero ¿qué es un dogma? Un dogma. Sí, interesante empezar por la definición del término. Dogma. Cuando hablamos de un dogma, como lo dice en pantalla, así como lo están observando, un dogma es, en definitiva, una verdad de fe. Como dice ahí, es una verdad absoluta, segura, sobre la cual no se cierne ninguna duda. ¿Debe? Cuando hablamos de un dogma es una verdad y punto. Es como decir, dicho de una palabra, con una palabra no grosera, pero un poco más clara. Es que se habló y el que escucha, sí señor, y ya. Perfecto. ¿Por qué es así? Porque los dogmas son dispuestos, o mejor, revelados, vamos a decirse la palabra, revelado por Dios a los apóstoles y por una autoridad, y es implementada a los creyentes por una autoridad que es el magisterio de la iglesia. ¿Ustedes ven? Okay. En el tema pasado nosotros estuvimos hablando de los fundamentos de la iglesia, y veíamos que una de las características de la iglesia o de los fundamentos de la iglesia es la jerarquía. Hay una jerarquía y esa jerarquía tiene un conjunto de personas que obedece a la jerarquía. Cuando tú te sales de la obediencia de la jerarquía, inmediatamente dejaste de ser católico. Entonces, un dogma, en definitiva, no es más que una verdad de fe que es implementada por la iglesia. Ahí ya decide usted si creer o no creer. Lo importante de esto es que vamos a presentar lo que se considera como verdad absoluta, que no puede ser a interpretación personal de nadie, sino es una verdad absoluta. Por eso vamos a ver cómo pasamos en lo próximo, que ahí vemos los dogmas que tiene la iglesia. Por lo menos los principales, que son 44 dogmas que tiene la iglesia, y están subdivididos ahí, como lo dicen, en dogmas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la creación del mundo, sobre los seres humanos, sobre los dogmas marianos, que hasta ahora en el mundo contrario del protestantismo son los más atacados, más fuertes. En los marianos, sobre el Papa también, son muy atacados, el Papa y la Iglesia. Está atacado fuertemente, Papa. Claro, está también los dogmas de los sacramentos y sobre los últimos tiempos, las últimas cosas, los últimos tiempos. Perfecto. Esos son los dogmas. Vamos a ir de manera inmediata, vamos a ver el primero. Por ejemplo, cuando hablamos del primer dogma, yo decía ahorita que el dogma que en la mayoría de los hermanos cristianos son dogmáticos. Me atrevo a decir que son dogmáticos. Y después que cuando nosotros vayamos analizando, se van a dar cuenta que cuando se menciona el primer dogma, el que no es católico, pero es cristiano, va a decir sí, así es, y punto.
Ustedes lo van a ver. Por ejemplo, mire el número 1, que dice el dogma número 1. Se puede presentar mejor en la parte excúsenme, vámonos a donde están los dogmas, a donde empieza directamente. Ok. Sigue, dale a la próxima diapositiva. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Déjame ver, que estamos en vivo. Ese es el número, tiene que ser el número 1, el número 1. Sería este aquí. Dios no está innato, no es innato. Sí, habla principalmente de la existencia de Dios, la existencia de Dios, que Dios existe prácticamente. Y decir Dios existe es el primer dogma de la iglesia, ese es el primero. El primer dogma de la iglesia es que Dios existe y punto. Entonces cualquiera va a decir, lógico, Dios existe. Se puede discutir cuando alguien dice Dios existe, eso es indiscutible. Exacto. Es esa una de las razones por las que los dogmas no se discuten. Una, porque no es una verdad científica, no es una verdad filosófica, no es una verdad humana, sino que es una verdad revelada. Una verdad revelada del mismo Dios. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan, de Mateo 16, 18, cuando él le dice, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en el cielo. Tú ves, es una revelación en el Espíritu que le llega a la iglesia y la iglesia lo pone como una autoridad de fe. ¿Se entiende? Perfecto. Ve, por ejemplo, la parte o donde dice ahí, mira, que no es innata. Dios no es innato en el ser humano. Cuando dice que no es innato en el ser humano, está diciendo como que no es que el ser humano carga a Dios y que dentro de un X tiempo eso se va a desarrollar en el hombre porque está dentro de él. No es ahí. Es en el conocimiento de las personas que está el poder conocer a Dios, válida la redundancia. Ese es el punto donde dice, no es innato, no es de que por naturaleza, tarde o temprano, tú vas a tener que creer en Dios y va a tener que aceptar la existencia de Dios porque eso está dentro de cada ser humano, ¿no? Hay muchísimas personas que mueren y nunca aceptan. Nunca aceptan. No sé si es bíblico lo que voy a decir, pero es o lo dijo un padre de la iglesia, no sé, eso lo vamos a investigar un poco más tarde, que él decía, el que mirando la naturaleza no cree en Dios es un ignorante o es un necio, esa es la palabra. El que mirando la naturaleza no cree en Dios, no acepta la existencia de ese creador, es un necio, porque la misma naturaleza te va mostrando a ti la existencia de Dios. Por lo tanto, el primer dogma, para estar claro, es la existencia de Dios y todo el mundo, como dicen por ahí, se calla la boca. Ya, Dios existe y punto. Entonces vemos la existencia de Dios como objeto de fe. Ese es el segundo dogma. Existencia de Dios como objeto de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no es simple y llanamente que yo tengo que aceptar a Dios por conocimiento humano. Hay una parte del conocimiento plenamente humano que me hace conocer a Dios viendo la naturaleza, cómo sale el sol. Uno se pone a imaginarse, pero Dios mío, ¿y quién será el que hizo esto? ¿Cómo fue elaborado? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo nacen los árboles? ¿Cómo está el agua ahí? ¿Cómo vino aquí? ¿Cómo está la tierra formada? ¿Cómo es que el mar no se sale de su cauce y nosotros seguimos bien? Tú sabes, todas esas preguntas que no son más que lógica humana, te llevan a ti al conocimiento de Dios, pero no es suficiente. No es suficiente con que tú tengas eso. Tiene que ser objeto de fe. Algo que venga de la divinidad, que tú tienes que creerlo. La existencia de Dios, dice ahí, no es solo objeto de conocimiento de la razón natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural. Ve, que también tiene que haber, se supone que si yo creo en Dios, que existe un Dios, yo también tengo que creer que un día voy a vivir con Él.
¿Cuándo? No Bueno. sé, no sé, pero tiene que haber ese día. Pero está contemplado ese día, Está ¿verdad? contemplado ese día. Entonces, por ejemplo, la otra parte es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios. Observamos, esto es bíblico porque los dogmas, la gran mayoría de dogmas son bíblicos, están sustentados en la Biblia, pero también están sustentados en la tradición de la iglesia. Sabe que nosotros estuvimos hablando sobre la La tradición tradición, de la claro. iglesia Sí, en el en tema el tema anterior, anterior. y se ve cómo los padres de la iglesia venían haciendo esa interpretación divina del depósito de la fe, que son los apóstoles, y ellos venían transmitiendo año tras año y enseñando a la iglesia de cómo debían comportarse. Ese comportamiento y esa aceptación del pueblo hacia la iglesia, todas eran aceptadas hasta que en el mismo principio comenzaron a llegar las primeras herejías. ¿Sabe? Luego llegaron las herejías, vamos a llamarle las herejías aceptadas, que fue luego del 1517, cuando aparece Martín Lutero, que ya en la mayoría de los países habían desaparecido, principalmente en las zonas europeas, habían desaparecido los faraones, no, que esos fueron los egipcios, habían desaparecido estos gobernadores dictadores, que eran los emperadores, porque en aquel entonces las herejías eran combatidas de una manera más feroz, que incluso mataban gente porque eran los faraones, los emperadores, los que se encargaban de eso. Entonces ellos lo que hacían era que a esa gente, pues, usted niega un decreto del emperador. Bueno, pues ya usted sabe, denle para abajo. Entonces, era mucho más fácil combatir desde un punto gubernativo ese tipo de contradicciones religiosas que ahora, porque ahora existe lo que es el ecumenismo, sí, sí. la libertad, la libertad, el respeto a los derechos humanos y toda esa clase de cosas que lamentablemente ya no se puede hacer eso. En tal sentido, como dice ahí, el próximo dogma, la unidad de Dios. La unidad de Dios. Todos creemos que Dios es uno. La pregunta es, ¿puedo yo llevar eso a interpretación personal? No, eso no es algo que yo puedo decir que, no, es que yo creo que son dos. No, es que, hermano, es que no es lo que usted crea. Es que yo no lo entiendo así. No, pero no es porque usted lo entienda o porque yo no lo entienda. La gran mayoría, por ejemplo, la gran mayoría, y me atrevo a decir que incluso hasta la misma iglesia, me atrevo a decir que tampoco lo entiende, porque esto no es para entenderlo, esto es para creerlo. Esto es para creerlo, claro. ¿Te ve? Y punto. Entonces ahí vamos en el primer dogma que decía, Dios existe, punto, Dios existe. El segundo dogma, la existencia de Dios como objeto de fe. Y el tercer dogma, que la unicidad de Dios, que Dios es uno solo. Uno solo, perfecto. Entonces vamos a ver cuál es el dogma número 4, que dice Dios no tiene principio ni fin. Eso será discutible eso. No lo tiene, eso no puede discutirse. Entonces, si alguien lo quiere discutir, le invitamos a que busque su Biblia y vea lo que dice Apocalipsis 1:8. Sí, el alfa y el omega. Que dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es lo que significa? El principio y el fin. Punto. ¿Se ve? Ahí vemos y también busque lo que es el Salmo 90 en el versículo 2. Ahí habla sobre eso. Además de que yo no crea que nadie tiene que buscar eso, porque todo el mundo sabe que Dios es uno solo y punto. Porque si llegamos a la conclusión que hay más Dios, entonces soy idólatra. Porque entonces habrá otro Dios que yo lo amo también. Exacto. No, ahí entra la idolatría. Ahí entra, el único Dios. Esa es la realidad. Vemos el número 5. El número 5, que habla sobre la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Biblia, primera de Juan 5, versículo del 7 al 8. Ahí aparece. Y cada uno de ellas posee la esencia divina, que es
numéricamente la misma. ¿Se ve? Yo creo que ahí es la única parte dentro del mundo cristiano que se entra en lo que es quizá una pequeña objeción en algunas religiones que plantean que Jesucristo no es Dios, usted sabe, que Lo sino tienen como que un profeta cualquiera, un profeta de Dios, no tienen como Dios. correcto. Hay otros que plantean otras religiones que que es unicista, creo que le llaman, que son Sí, sí, religiones que nada más, que no predican que más no predica nada. más que... Hay otra que es solo Jesús, Ujú. ¿sabe? Y punto, que el Padre no existe, que el Espíritu no existe, es solo Jesús y así por el estilo. Pero nosotros los católicos sabemos, y ese es un dogma, el dogma número 5 de la Iglesia Católica sobre la Santísima Trinidad. Trinidad. Vamos a ver qué dice el dogma número 6, que dice Jesucristo es verdadero Dios. Entre los cristianos, esa es una buena pregunta que no debemos de hacer. Usted que dice que no es dogmático, la pregunta es, ¿está en tela de juicio para usted que Jesucristo sea Dios? ¿Qué tú piensas, Álvaro? ¿Tú crees que eso es algo que el cristiano puede llegar a objetar? Puede decir, no, espérate, que yo no estoy muy claro con esto. Porque el cristiano que no esté muy claro con eso, yo creo que tiene que revisar. Sí, pero todavía existen algunos. Ajá, Sí, porque acuérdate que todavía muchos se están llevando hay muchos que se quedan con la respuesta del pueblo. sí. ¿Y qué dicen la gente que soy yo? Muchas que están con esa respuesta se quedan. Tienes Y por eso ahí viene entonces que razón. muchos dicen, no, que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres Juan. Muchas Correcto. religiones y muchos cristianos todavía se han quedado con esa respuesta y no han tomado la respuesta de Pedro. Y no la han No la han tomado. tomado. Tienes razón, Sí, tienes razón. Entonces, precisamente este programa es para esto. exacto. En primer punto, no para que nos crean a nosotros, porque nosotros somos simplemente igual que ustedes. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es simple y llanamente haciendo un gran esfuerzo por hacer foco de la verdad. Así ¿Se ve? mismo es. Ujú. Ahora, esto que nosotros estamos diciendo, invitamos a cada persona que escucha que sea proactivo y que también investigue. Y que investigue lo que nosotros estamos haciendo aquí, porque también incluso hasta nos pueden comentar y decir, no, mira, creo que están equivocados en esto y si en realidad Sí, puedo tienen poner razón, su... pues lo aceptamos y Aceptamos, punto. claro, exacto. Aunque yo no creo estar equivocado, no porque yo lo diga, sino porque esto es cada cosa que nosotros buscamos aquí está, como dice el Chapulín Colorado, está fríamente calculado. Calculado. Ujú. Y yo no estoy hablando, ni yo, ni tú, Álvaro, estamos hablando aquí en nombre propio, sino que nosotros estamos hablando ya de un estudio que ha realizado Ujú. la iglesia que tiene miles de años. Sí, sí, ¿Debe? sí. Entonces, nosotros aquí no estamos investigando nada, sino que estamos buscando los datos que están ahí, que la iglesia lo tiene preparado y simple y llanamente nosotros estamos haciendo algo. Ahora, me llena de orgullo en decir y expresar por este medio que estamos ni más ni menos expresando los datos de una iglesia que dice la Biblia que es columna y base de la La verdad. verdad. Entonces, me llena de orgullo el poder expresar esto abiertamente a sabienda de que aunque me puedan confundir a mí, estar seguro de que tengo la verdad, no porque yo la diga, sino porque viene de la iglesia. Claro, Ramón, y con tanto fundamento tiene la iglesia. Correcto. Objeto de investigación, mira que tenemos los dogmas. Sí, O sea, la iglesia tiene fundamento, como tú dices, es columna de todo. Entonces, hay muchos fundamentos y muchas cosas que te dicen a ti, como hablamos del tema de los fundamentos de la iglesia, yo me encuentro en la iglesia verdadera. esa es la realidad. Sí, Esa es la realidad. Entonces vemos como dice el número 7, que vamos a ir avanzando para ahí sí. porque son 44, dice, Jesús posee dos naturalezas que no se transforma ni se mezcla. Eso es Ay, interesante. ay, ay, Miren, ay. lamentablemente a veces uno dice, mira, no, vamos a tratar de hacer un video que no sea quizá tan largo, pero es que Es lamentablemente, que mucho contenido muy tan importante que uno sí, no quiere dejar ninguna parte. y entonces hay cosas que uno no la quiere dejar suelta, porque Ujú. por ejemplo, ¿cómo así? Porque siempre que uno menciona esto, cuando uno habla con una persona que quizás no tiene mucho conocimiento acerca de esto, se hace la pregunta, dice, ¿cómo así? Dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Mira, por ejemplo, Jesús
Que nosotros los católicos creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La pregunta sería, hay muchos que dicen y que tienen la idea, Jesucristo no pudo sufrir porque Él es Dios. Jesucristo no le dolían ni siquiera cuando lo clavó, cuando le clavaron en la cruz porque Él era Dios. Y a veces nos escondemos detrás de eso pensando como que Jesucristo sí podía hacerlo y yo no puedo, porque Jesucristo era Dios y a Él no le dolía y Él no. Pues ve aquí es totalmente contrario. La naturaleza divina ¿cómo decir? No irrespeta la naturaleza humana, queriendo decir que no se impone. Estaba en él la naturaleza divina, pero no implica que no estuviera la natural, la humana. Por eso Dios sufrió, Jesús sintió hambre, sintió frío, sintió todo lo que nosotros como seres humanos sentimos porque Él es 100% hombre. Tú sabes que, Ramón, a mí me encanta esa parte ahí. Jesús posee dos naturalezas. ¿Digo por qué? Porque en el Antiguo Testamento tenemos un Dios lejano. Sí. Tenemos un Dios lejano. ¿Qué pasa? Que Jesús se hace hombre para salvar al hombre y saber lo que siente el hombre. Esa es la realidad. Caminando con el hombre. Claro. Vamos a ver. Por eso es que se rebaja. Entonces viene esa naturaleza humana de saber el sentir humano. Entonces, cuando tú ves esta grandeza de que el mismo Dios se rebaja, se hace humano por amor a nosotros, entonces tú te das cuenta que es el mismo Dios que camina con nosotros. Esa es la realidad. Por eso hay un versículo bíblico por ahí que me encanta, que dice, el que en sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Por eso se ha engrandecido tanto, porque Dios baja desde el cielo, se humilla delante del pueblo y hay otro que dice por ahí, renunció a su condición divina y vino a la naturaleza humana, a denigrarse de una manera tal de ser Dios a ser uno por nosotros. Eso lo hace Jesús por nosotros. La pregunta sería, ¿y tú? ¿Qué está haciendo por él? Vamos con el número 8, que dice, cada una de la naturaleza en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Lo mismo que explicaba. Jesucristo, como hombre, lloraba, sufría, tenía frío, tenía hambre, y todas esas cosas, necesidades humanas, las sintió Jesucristo. Ahora bien, también demostró que la naturaleza divina era la de él. ¿Quién puede hacer milagro a menos que no sea Dios? El único que puede hacer milagro es Dios. Jesucristo lo hacía. Muestra de que sí lo era. ¿Usted sabe lo que es? Usted, sin ninguna autoridad, no, porque por ejemplo, mira, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, Jesucristo no le pide a Dios que resucite a Lázaro. Él lo llama con autoridad y le dice, Lázaro, levántate. Ustedes han observado en la Biblia que dice, Señor, te pido, ayúdame a que Lázaro resucite. No. En ese momento, Jesús utiliza su condición divina. ¿Sabe? La parte de Dios. No tiene la necesidad de pedirle a Dios porque Él es Dios. Exacto. Y en muchas otras cosas más, Jesús demostró a través de sus milagros y de todo lo que hacía, que él tenía la voluntad divina. Acuérdate también de la autoridad divina con el viento, cuando se estaban hundiendo. Calma. O sea, excelente. Inmediatamente. Y algo natural, déjame decirte, la naturaleza escuchó la divinidad de Jesucristo. Así inmediatamente se calmó. Es un mandato. Mandato. Hay un mandato. Entonces, es como tú decías, no pidió, Padre, mira, calma el viento. Calma el viento. No. Calma viento. Todo se calmó. Con autoridad. Sí, con autoridad. Así es. Entonces, el número 9 dice, Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Eso es algo que uno lo analiza y uno ve, nos dice, pero ¿y Dios se relacionó con alguien? ¿Cómo fue que Dios tuvo un hijo? Dios no puede tener un hijo que no sea Dios. Porque tiene que ser Dios. Eso es igual, por ejemplo, un ser humano puede tener un cerdo. No sale cerdo, nada. Lo que sale es humano. La naturaleza humana. Claro. Tú la vas a transmitir como naturaleza humana, porque lo que puede salir de un humano es un humano. Exacto. Lo que puede salir de un perro, no sale un cerdo de un perro, es un perro. De un gallo y una gallina salen pollitos. Entonces es lógico
que el hijo natural de Dios tiene que ser Dios, tiene que ser Dios. Interesante la parte, ya que hablamos de padre e hijo, aprovecho este espacio y hacer un pequeñito paréntesis para decir que Dios con esto también quiso como ser familia. ¿Viste como cuando hace esto Dios hijo, tiene que haber una madre? Y para que el ser humano comprendiera, entonces entra la parte de María. Exacto. ¿Te ve? Entonces hay una madre, hay una familia compuesta por Dios y el hombre. Y Dios, mira qué cosa tan hermosa, no quiso ser, él quiso ser padre, quiso ser hijo, porque Dios es padre, Dios es hijo, y eligió en el mundo una mujer para que fuera madre. ¿Te ve? Qué Sí, hermoso, que sea. hermosísimo. Es que tenemos que entender, Ramón, que es lo que yo te decía. Dios, en toda su grandeza, se une a la humanidad para salvar a la humanidad. O sea, es un sentido, yo no sé si me logran entender, es que el amor de Dios es tan grande, es que es un sentido tan grande, es que, es como tú decías, de Dios sale Dios, sale un Dios. Pero si Dios no se une a la humanidad, entonces tendremos un Dios lejano. Eso es así. Tendremos un Dios lejano. Entonces, para hacerse cercano, ¿qué hace? Entonces, entra la humanidad de María para hacerse cercano a la humanidad. Correcto. Es increíble lo que hace Dios. Interesante, muy interesante. Eso es así. Entonces, vemos el número 11 que dice, Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Eso no tiene Sí, eso no tiene PDD. Eso, Todo el mundo sabe que Jesús es el Salvador del mundo, principalmente todo el mundo cristiano, claro está. El número 12 vemos que dice que al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo. La pregunta sería, ¿podría yo decir que no soy dogmático porque no acepte ese dogma? Simple y llanamente. El que no acepta el dogma, simple y llanamente, deja de ser católico. Tenemos que tener bien claro eso. Usted no puede decir, yo soy católico, pero no soy dogmático. Error. Un error gravísimo. Si no eres dogmático, no eres católico. Pero no es solamente que no eres católico, es que no crees en Dios. Si no eres dogmático, no crees en Dios, porque yo lo que dice el dogma. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. La pregunta tú dices, yo no creo en eso. Pues entonces lo que tú estás diciendo es que tú no crees en Dios. Exacto. Punto. Entonces, si no cree, queda fuera. Queda fuera. Vemos el número, dice que el 12, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Entonces el 13 dice, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso se encuentra en Marcos 16, 19. En Lucas 24, de 50 y 51. También está en Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 9. Está en el 11 y en Efesios, del 4, versículo 7 al 13. Ahí están todos esos versículos donde van demostrando que son cosas que es directamente para el mundo de la fe. Es simplemente decir, sí, Señor, así es, y me callo la boca. Más nada. Vamos a ver qué dice, cuál es el número 14, dice, dogma sobre la creación del mundo. El número 14 dice, todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Yo creo que muy confrontado ese dogma. Ajá. Por la teoría de la evolución y todas esas cosas. Sí. Muchos científicos y cosas así por el estilo. Mira algo interesante con respecto a la teoría de la evolución. Es tanto de esa forma que la iglesia no niega lo que es la evolución, no lo niegan, porque incluso hasta estudia lo que es la evolución, la misma iglesia. Ahora, te digo algo, el sistema de la evolución o esa teoría de la evolución no niega la creación, porque la evolución no es más que el cambio que va teniendo lo creado, pero la evolución no crea.
No, Lo que no. hace es que va evolucionando lo Evolucionando. que ya existe. Entonces, Dios no está en desacuerdo, o la iglesia, mejor dicho, no está en desacuerdo que lo que ha existido evoluciona. Claro que no. No, Claro porque que no. déjame decirte una cosa, yo hace 35 años tenía 1 año y he Ah. ido evolucionando en conocimiento y en Y si tú estatura. agarras una foto tuya cuando tú tenías 15 años y la agarras ahora, ¿tú eres la misma persona? Uno ha ido- Físicamente no, hablando. no, claro que no. No, Uno ha ido hay una y no, evolución. no me dice que Álvaro fue creado de niño, fue creado a hombre grande. No, hubo una evolución. Hay una evolución. Ahí vemos el número 14, con el que está, dice carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. O sea, que alguien lo creó. Eso es algo que no está en discusión. ¿Por qué? Porque ni los más grandes científicos han podido demostrar a ciencia cierta cómo fue realmente, por lo tanto, eso queda como objeto de la fe. ¿Entiendes? Exacto. Entonces ahí... ¿Tú has escuchado hablar de un filósofo? No me acuerdo si fue Aristóteles o Platón, no me acuerdo. Cualquier cosa lo escriben por ahí quién fue. Que dice que el mundo fue creado por un motor inmóvil, el famoso motor Yo inmóvil. he escuchado. Entonces, yo le decía que quién fue que le echó combustible a ese motor inmóvil para que se mueva, porque tiene que moverse. Lógico. ¿Quién movió ese motor inmóvil? No, y no solamente eso, ¿quién lo hizo? Porque ¿Quién lo hizo no para había que seres humanos. exacto, quién lo hizo? Pues sí, vamos a decir que sí, vamos a decirle que sí a Platón o Aristóteles, que Vamos, haya lo dicho. claro, Pero la claro. pregunta es, vamos a preguntarle a él quién fue el que hizo ese. Exacto. Así es. Vemos el número 16 que dice conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas. O sea, que nosotros, el cristiano, cree que todo cuanto existe es hecho por Dios y su funcionamiento también depende de De Dios. Dios. ¿Ve? Que las cosas, que la tierra siga girando, depende de Dios. Que el mar no se salga de su cauce Increíble eso. y que ahogue la humanidad casi completa, depende de Yo Dios. creo que con eso basta para uno creer en la existencia Que de el Dios. sol sale todos los días, depende de Dios. Que la lluvia todavía cae sobre la tierra, Depende. depende de Dios. Que tu corazón sigue latiendo mientras tú estás durmiendo. Que Depende sigo respirando. Sí, Y que el señores. oxígeno siga abundando y que sea lo suficiente para que no me mate, pero que no sea tan poquito que tampoco me deje vivir, ¿tú sabes? Depende Hay mucha, también de Dios. increíble la grandeza. Entonces, como nosotros vamos observando y analizando los dogmas de la iglesia, nos podemos ir dando cuenta que la gran mayoría de nosotros somos Big dogmáticos. Mac. Dogmático, porque la mayoría de personas lo que va a decir es que no está en discusión la existencia de Dios, no está en discusión de que Jesucristo es Dios, no está en discusión de que Dios hizo el mundo, eso no está en discusión, por lo tanto es un dogma Exacto. de fe. Entonces vemos el dogma número 17, que aquí habla dogma sobre el ser humano, que dice que el hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Eso es un dogma. Cuerpo, nosotros, ese cuerpo que nosotros tenemos, que un día se va a convertir, los gusanos se lo van a comer un día, espero que no sea ahora, pero Sí. se lo van a comer. La gente le da mucho placer a lo material, al cuerpo material. Eso es así. Entonces, y también tenemos lo que es un alma espiritual, que esa alma espiritual es la que un día se va a ver con Dios. Vemos el número 18, que dice, el pecado de Adán y Eva se propaga a todos su descendente por generación, no por imitación. Eso está en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por generación y no por imitación. Y que es inherente a cada individuo. Cuando dice por generación y no por imitación, es que se está hablando de los pecados de Adán y Eva. O sea, no es que nosotros los católicos creemos que cuando nace un niño, nace un bebé, dije que está lleno de pecado por generación o porque él haya pecado por voluntad propia, sino porque trae un pecado hereditario que viene desde Adán y Eva, que fueron los que pecaron. Desobediencia. Y cuando nosotros leemos en Romanos 5:12 y en otros versículos bíblicos también, nos podemos dar cuenta que dejamos de ser pecadores al momento de bautizarnos, Sí, ¿tú sabes? sí. Y no es que dejamos el pecado de la generación,
porque entonces ahí vienen lo que son los pecados veniales, los pecados mortales, los pecados que son voluntarios por parte de las personas, pero nuestra iglesia es tan rica que entonces después del bautismo, ahí también tenemos el sacramento del perdón de los pecados. Sí, La sí. confesión, ¿te ves? La iglesia está completa. Eso está completo. Vemos el dogma número 19, que es el hombre caído no puede redimirse a sí mismo. Fue por esa razón por la que en el Viejo Testamento se hacían tantos sacrificios, los sacerdotes hacían tanto, ofrecían tantos sacrificios, mas sin embargo, en un versículo bíblico por ahí que dice, más sacrificio no quisiste. Holocausto no quiero, dice la Biblia por ahí. Y no quiso eso, más sin embargo, el sacrificio divino, el sacrificio de un cordero sin pecado, sí fue aceptado para redimir el mundo entero. Por eso es la gran importancia de la muerte de Jesucristo, más importante todavía la resurrección, que significa la victoria. Entonces vemos el dogma número 20, que dice, aquí sí vamos a entrar un poco en contradicción, quizá con el mundo protestante. Ese tema es fuerte. Entonces, bueno, Ramón, yo te dejo eso a ti. Vamos a ver cómo salgo con esto. Pero un honor de verdad hablar sobre estos dogmas. Yo lo creo firmemente. Yo soy muy seguidor de esa hermosa mujer que está ahí, esa madre intensa. Vemos el dogma número 1 que dice la Inmaculada Concepción de María. Ese dogma fue declarado en el año 1854, si no más bien recuerdo, pero en los años 1850 por ahí está. Y mira qué pasa con ese dogma. Ese dogma fue implementado y hay una pregunta que debemos de hacernos sobreviviente a los dogmas y es la siguiente. ¿Por qué se crea un dogma? Esa es una pregunta. ¿Por qué se crea un dogma? Los dogmas se crean principalmente cuando los feligreses de la iglesia están siendo atacados por una creencia que ya se tiene. La inmaculadez, no sé si estoy diciendo bien la palabra, la inmaculadez de María o la perfección de María, que eso significa que es como sin pecado, no es una creencia de nuestro tiempo, sino que era una creencia de los primeros cristianos. ¿Sabe cómo le llamaban a María? Los cristianos, los apóstoles, lo de su época, le llamaban la Inmaculada. Le invito a que observen, busquen un video, hay un video que siempre lo presentan en documentales, que habla sobre María, y en su tiempo a ella le llamaban la Inmaculada. Desde Jesucristo hasta los años 1800 y algo, todavía la gente creía en ese dogma de María. Y no era un dogma. ¿Por qué no era un dogma? Porque no era necesario, porque todo el mundo lo creía. Entonces, si tú buscas incluso la creencia de los primeros que se fueron en contra de la iglesia, que fue Martín Lutero y otros grupos, Calvicio, Martín Lutero y otro grupo que tuvieron por ahí, si tú quieres buscar los escritos de esa gente, cómo hablan de María. Las 50 tesis de Martín Lutero. De 50 a 90, algo así. 90 tesis. 90 tesis de Martín Lutero. Hermosísimo. Hablando de un mensaje hermosísimo que yo le invito al mundo no católico a investigar qué creía su creador de María. Entonces, e incluso en el 1517, que es donde empieza el protestantismo, ahí es donde inicia, nadie ponía en tela de juicio que María era inmaculada. Nadie ponía en tela de juicio, por lo que no era necesario que el Papa tuviera que dictar un dogma para poner que María era inmaculada. Pero ¿qué sucede? Cuando vienen este grupo de protestantes más modernos, más para acá, entonces comenzaron a sacar conclusiones bíblicas y comenzaron a que a María había que dividirla, había que sacarla de aquí, etcétera. Entonces eso se fue abundando. Entonces el Papa lo que dice es lo siguiente: no, vamos a poner el punto a la I a esto. María Inmaculada y punto. Y el que entienda que no es así, que deje de ser católico y ya.
Eso es lo que está pasando con María Ujú. Inmaculada. Vemos el número 2, que dice la perpetua virginidad de María. María es, para nosotros los católicos, María es virgen antes, durante y Y después del después. parto. Sabía que eso porque mira, el ser humano está llevando las ideas a la humanidad en sí. O sea, no está viendo lo divino. Porque sabemos que para natural, una mujer natural, después del parto, no queda virgen. No. Pero es lo que estamos llevando a María a una tanta naturaleza como la nuestra. Sabemos que Eso es María, así. sabemos que María que es humana, pero ella tenía una condición divina que Claro. era el Hijo de Dios que El estaba Hijo en de su Dios. vientre. Eso es así. Eso es así. Y aunque la ponga como humana, tenemos que admitir, lamentablemente, para los que no son católicos, que María es imposible que no la involucre dentro de la divinidad. Porque yo pregunto, ¿qué mujer puede decir que puede quedar embarazada sin tener relaciones con hombre? Ahora, hoy en día, lo que le llaman la injertación del Ujú, semen y ujú, la cosa, pero ujú. tiene que haber un contacto con Claro, el tengo un hombre, contacto, exacto. aunque no sea físico, pero eso tiene que venir, introducirlo en la Ujú. mujer para que pueda suceder Sí, sí, lo que sí, sucede, ya lo sí. que la ciencia nos ha traído hoy en día. Entonces, lamentablemente, otra cosa, siendo virgen, queda embarazada. La pregunta es, ¿no es divino? ¿Cómo Claro, puede ser que una mujer en su casa puede quedar embarazada? Es divino. Entonces, vemos esos dogmas, esa clase de cosas, por ejemplo, lo que es María Inmaculada y temas como eso, vamos a tratar de tratarlo en otro tema porque sí, sí, son porque son demasiado largos. profundos. Simplemente este es un tema donde simplemente se van a conocer los No, dogmas y cuáles exacto. son. Ujú. Y si algunos que escucha entiende que quiere una mejor explicación, por ejemplo, como es el dogma de la Inmaculada de Ujú. María o de que María Virgen, qué sé yo, bueno, que haga los comentarios por ahí, entonces nosotros hacemos la investigación y venimos por aquí y Claro, expresamos el tema. exacto, o sea, El sí. número 21 que dice la perpetua virginidad de María, que virgen siempre. El número 22 que dice María, Madre de Dios. Hay muchos que lo aceptan, otros Otro que no, no. pero yo creo que es una ignorancia pensar que Jesús es Dios, que María es madre de Jesús y que a la misma vez María no es madre de Dios, porque no tiene sentido. Si Jesús es Dios, automáticamente María tiene que ser la madre de Dios, porque entonces ¿de quién es que María es la madre? Exacto, no, y que si yo no acepto que María es madre de Dios, entonces estoy negando la divinidad de Jesús. Entonces Jesús no es Dios, Entonces Jesús no porque es Jesús es Dios. hijo de María. Exacto, entonces Jesús no es Dios. Entonces, hay cosas como que se caen la mata, Se como dicen los caen, dominicanos. se caen de la mata. La Sí. Asunción de María. La Asunción de María, que es el dogma número 23, no es, este punto, analicémoslo aquí, no es la ascensión, No. sino la asunción. Y hay una diferencia entre esas dos palabras, Sí. porque ascensión es cuando tú asciendes por tu Con propio voluntad mérito, propia, exacto. tú solo, que Ujú. nadie, que no necesita ayuda de otro. Ahora, asunción es lo de María, porque María fue llevada al cielo. Ella no subió al cielo, fue llevada. Entonces la llevan y eso es lo que se le llama la asunción de María. Vamos a pasar al número 23, el 24, perdón, donde habla sobre los dogmas de la iglesia, sobre el Papa y la iglesia. El número 24 dice la iglesia fue fundada por Jesucristo, por el Dios y hombre Jesucristo. Eso hablamos la semana pasada, o hablamos mucho sobre eso. La De la iglesia fue funda. fundada por Dios. El número 25 dice, Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los Los apóstoles. apóstoles. Eso está claro. Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra Que lo, edificaré que lo, mi iglesia, lo aclaramos bien. Así es que si quieren, pueden ir también al video, al correcto. fundamento porque miren, ahí está explicado nítido. Así que pueden ver el otro video que está por ahí también. Correcto. Aquí viene, por ejemplo, el número 26 que dice que el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia. No solamente en las cosas de fe y costumbre, sino también en la disciplina y gobierno de toda la iglesia, la jerarquía. Sí, Ese es el descendiente de Pedro. sí, hubo un conocido, lo conocen, Ajá. que, que dejó la iglesia católica por eso. Empezó a indagar y con ideas erróneas y cosas así, porque admítelo, no quería obedecer la jerarquía. Así mismo. Entonces,
Mira, a mí me dijo una abuela, la abuela mía, que el que obedece no se equivoca. Esa es la realidad. Se equivoca quien te manda. Eso es así. Pero si usted obedece, usted obedeció. Eso es así. Entonces, usted no quería obedecer, y entonces viene y se conspira, se puede decir, contra el Papa. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos una jerarquía. Ramón, una iglesia sin una jerarquía no es iglesia. Esa es la realidad. Vemos cientos de iglesias que se desbaratan porque no hay una jerarquía que lleve la fe cristiana. Esa es la Eso es, realidad. eso es así. Eso es indiscutible, eso es la Ujú. realidad. El número 26 que dice que el Papa posee el pleno y supremo poder. Sí, ese ya lo dijimos, Ujú, que tiene ujú. la idea. El número 27 que dice el Papa es infalible. Siempre que se pronuncie es cátedra. Miren qué pasa con respecto a eso. Hay gente que piensan que los católicos, y muchos católicos piensan que el católico tiene que creer todo lo que dice el Papa, y no es así. Porque hay una parte donde sí hay que creerlo y en otra no. Por ejemplo, porque el Papa es un ser Un humano ser igual que humano. yo Ujú. y se puede equivocar. Por ejemplo, el Papa viene aquí y me dice, yo soy liceísta. Yo digo, yo soy aquí Lucho, en contra suya. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para hacerlo, para creer todo lo que diga el Papa, porque el Papa es una persona igual que yo. Ahora, cuando el Papa se expresa en cátedra, cuando el Papa emite incluso un dogma, yo tengo que creerlo y ya. E incluso el creyente no está para creer todo lo que diga el Papa, aunque hable incluso como como religión. Usted puede estar en desacuerdo y no está y no entra en contradicción con la Ujú. iglesia. Por ejemplo, hay un tema muy conflictivo ahora mismo en las redes sociales que ha traído mucha crítica, que es cuando el padre se expresó con respecto a los homosexuales, que Sí, habla de sí. la La bendición y esa bendición. clase de Ujú, cosas. ujú. Bueno, muchos saben mucho de ese tema más que yo, que muchos critican y entienden que el Papa se equivocó. Usted no ha pecado por eso, porque usted puede estar en desacuerdo con él pues, en un Ujú. tema, porque el Padre no ha dado un dogma. Eso no es un dogma de la No, no, iglesia. claro que no. Por lo tanto, no es que usted tenga que, porque una cosa es que yo no esté de acuerdo contigo y otra cosa es que yo te critique y de una manera mala, que Ujú. yo haga perversidad de contigo y que incluso que una información que tú yo trato de llevar esa información por un mal camino porque lo que yo quiero es hacerte daño. Tú sabes, hay muchas personas que toman esa parte donde tú dices que no estás de acuerdo para hacerle daño a la otra persona y ahí sí hay un pecado. Sí, sí. Pero que yo diga, bueno, en lo personal, por ejemplo, yo respeto mucho el Papa, lo quiero mucho, entiendo que él es infalible, pero yo creo que ahí está equivocado. Usted no deja de ser católico por No, eso. no, claro que Usted es no. católico. Usted es católico. Vemos el dogma número 27 que dice, Ujú. así, el Papa es infalible. Esa era la parte de lo que decía. Es infalible cuando se presenta como es cátedra. Cuando hablamos de es cátedra, es cuando se presenta como el verdadero pastor de la iglesia, cuando va a hablar de la doctrina o cuando va a emitir un Un dogma. dogma. Ahí es infalible. Yo no puedo negar lo que el Papa ha dicho. Vamos a ver qué dice el número 28, que dice la iglesia es infalible cuando hace una definición en materia de fe y costumbre. Sí, esa es la misma parte con respecto a la iglesia. Están sujetas a la infabilidad. ¿Quién? El Papa cuando habla en escátedra, Ujú. el episcopado pleno, con el pleno con el Papa, el episcopado cuando se reúne todo, con el Con debe el- cuando se hacen esos concilios, Sí. que se reúnen con el Papa, que es cabeza del episcopado, y así por el estilo. Entonces vamos a ver qué dice el número 29, dogma sobre los sacramentos. El bautismo es el verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Yo creo que en ninguno de los dos mundos, católico o no católico, eso tiene discusión. Todo solo así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya eso Jesús lo instituyó con Jesucristo. bautismo. Exacto. El número 30 habla de la confirmación es verdadero y propio sacramento. Y ahí entramos un poco en contradicción, porque ahí Sí. entran algunos problemas, pero dicho sea de paso,
aunque no hemos detenido a hablar en algunos de estos dogmas, no podemos hablar de todo porque vamos a amanecer aquí hablando de los Sí, son dogmas muchos, porque claro. son muchos y hay mucha tela que Sí, cortar, mucho de qué bastante, hablar. bastante. Dice, la iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. ¿Ve? Que eso es prácticamente como el número 23 que habla de la confesión sacerdotal. ¿Ve? Quiere decir, la primera parte, que cuando las personas se bautizan, ya está bautizado, en ese mismo momento es como si fuera una confesión. Tus pecados Ujú, quedan ya perdonados perdonados. después del bautismo. Ujú. Ahora bien, ¿se va a dejar de pecar después del No. bautismo? Bueno, eso es lo que se espera, pero sabemos que no. Se espera que sea así, ¿verdad? Pero sabemos que no. Vamos a caer en algunas tentaciones. Es por eso que el número 32 se llama la La confesión confesión. sacramental de los pecados, perdón, pescados no. Está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. ¿Ven? Que después que ya usted peca, después del bautismo, para el católico no todo está perdido. Existe ese dogma número 36, que es la confesión de los pecados. ¿Tú te imaginas que no tuviera ese dogma después del bautismo? Y tú sabes que, señores, estamos en un mundo donde hay pecado por donde quiera. Así. Entonces tú te imaginas que no tuviera ese dogma de la confesión sacramental. Esa es la realidad. Entonces, Vamos a tratar de buscar un sí, espacio un para hablar espacio de para lo hablar que es de la confesión. porque mira, es un punto muy interesante, Porque muy muchos interesante. plantean que no necesitan confesarse con un Mm. hombre por esta Muchos razón, lo hacen con una mata, que con un con un árbol, palo. Yo no sé un qué le dirán, palo, yo no sé qué le dirá un palo, pero si le dicen algo a ellos, caerle un ramo seco o una bueno, El número 33, que es el dogma de la Eucaristía, la misa, lo que sí, nosotros sí. llamamos misa, los católicos, esa es la Eucaristía y es un dogma de fe. Escúchame, Ramón. A los católicos que me están escuchando, la Eucaristía es un dogma de fe. Por favor, asistan a la misa. Es un dogma de fe. Hay que ir a misa por obligación. Así es, Puede seguir, esa Ramón. es la realidad. El Ah, número 34, como lo ven ahí, Cristo está presente en el sacramento del altar. En ese sacramento, cuando el Padre está consagrando la ujú. hostia, ahí está Jesucristo y como dice el credo, esa es nuestra fe. Esa es Esa nuestra es fe. la fe de la iglesia, Exacto. que nos gloriamos en En profesar. profesar. ¿Te ve? Entonces, el católico cree eso, a ciega, a ciega. ¿Que lo está viendo con los ojos físicos? No, no, pero debe de creer eso por fe. Entonces, vamos a ver qué dice el número 35, que dice el número 35, la unción de los enfermos. Eso es un dogma de fe. Cuando el sacerdote hace ese rito de la unción de los enfermos, cuando lo va a ver, que incluso le confiesa sus pecados, el católico cree, el católico cree que una confesión sincera, vamos a ponerlo de esa manera, porque hay muchos que se confiesan y es una confesión que no es Que sincera, no es, sí, sí. sino incluso hasta dentro de su lecho de muerte puede haber alguna intención maliciosa dentro de las personas y no queda confesado, porque claro que va a depender de tu fe. Ujú, ujú. El sacerdote va y representa a Jesucristo en ese momento. Pero el hecho de que represente a Jesucristo no te hace que se te perdone los pecados, porque tú primero tienes que, Que creer. creer y querer. Cuando se le acercaban a Jesús y le pedían un milagro, una de las palabras más común que le preguntaba Jesús a la persona era, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y si la persona decía, sí, Señor, a mucho le dio el milagro diciéndole que se haga como ha No, creído, exacto, como ha creído. como ha creído. O Ujú. sea, es probable que a muchos que quizá él se le acercó que le dijera eso, no se le diera el Ujú. milagro, porque en su corazón No no creía creían. nada. Ay, hombre. Debe. Entonces dice el número 36, el orden sagrado es verdadero. Ese es el sacerdocio. El orden sagrado, lo que es cuando consagran un sacerdote, el sacerdote va a pasar a ser santo.
¿Por qué? Porque el mismo Dios habitará en En él él. todos los días de su vida. Luego también vamos a tratar de Un tema hablar de este interesante. tema porque yo dije una palabra un poco dura aquí, quizá para santo. Esos tigres que son unos violadores, que son esto, que son el otro. ¿Alguien podría decir eso? Sí, es santo, pero vamos a Exacto. discutir un poco Tú ese eres tema. sacerdote eterno según el rito de El Melquisedec. del rito de Eso es para siempre, Melquisedec. es santo. Sí. Entonces, el número 37, que es el matrimonio. El matrimonio, Estamos ahí, nosotros señores. estamos. Sí, Estamos ahí. estamos ahí, estamos cumpliendo. Estamos El cumpliendo. matrimonio es un verdadero y propio sacramento y es el dogma número 37 de la 37. Iglesia Católica. Vamos a ver qué dice el número 38, que dice la muerte y su origen. Dice, la muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. Dogma de fe. Y también dogma muy, esos dogmas sobre las últimas cosas, esos dogmas también son muy comentados, Sí. muy comentados, muy enjuiciados también, y muchas otras religiones también lo ponen muy, como digo, o sea, mucho asustar, temor, ¿verdad? asustar, mucho miedo Ajá. para que por obligación usted se convierta. Esa es la realidad. Sí, Son utilizados son utilizados. que precisamente son gente que supuestamente no son dogmáticos, ¿verdad? Y tocan estos dogmas. ¿Tú estás viendo? Lo están notando. Y tocan estos dogmas. Y tocan esos dogmas. Bueno, Entonces, dice, hay un versículo bíblico que dice, porque el precio de la muerte es el pecado, el regalo de Dios es la vida La vida eterna. eterna. Por eso dice, la salvación es, dice que la muerte en el actual orden de la salvación es consecuencia primitiva del pecado. Ese es el versículo que dice. El número 39, el cielo, el paraíso, el paraíso. es un dogma de fe. El cielo existe. Un día vamos a ir al cielo. Dogma de fe. El número 40, hay mucha gente que no quiere hablar del infierno. Le asusta eso. Dice, ay, no, de eso no me hable. Porque hay muchísimas personas que piensan que por negar el infierno va a dejar de existir. Qué ignorancia. Ay, no me hable de eso. ¿Usted piensa? Existe. Existe el infierno porque sí. Dogma de fe. Jesucristo lo dijo. Sí. Y el mismo credo, bajo los infiernos. Claro. Entonces, número 41 habla del purgatorio, que ese es otro tema que también hay que hablar. Sí, ese hay que hablarlo. Ese tema hay que hablarlo. Por eso decimos los temas más conflictivos que usted puede observar ahí, porque, por ejemplo, en el mundo protestante, no hay una religión que acepte el purgatorio, o por lo menos creo, no sé si habrá alguna ya que lo han estado sospechando, pero creo que no hay. El número 42 dice el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Todo cristiano, yo creo que cree eso. El número 43 que dice el fin del mundo y la segunda venida. Bueno, está repetido. Dale el número 44, a ver si se puede ver. Dice el juicio universal. El juicio universal, punto. Todos creo que creemos lo que es en ese juicio universal. Además que el católico cree en dos juicios. El juicio individual y el juicio universal. Eso cree el católico. Que en otro tema, por eso te digo que esto tiene que seguir, porque aquí hay demasiada cosa de qué hablar con respecto a eso que quedan todavía dudas. Entonces, quiero concluir diciendo con respecto a los dogmas, de la importancia que tienen los dogmas para la unidad dentro de la iglesia. La iglesia, cuando toma dogma, es por eso que se ha mantenido unida por más de 2000 años. Por eso. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento común. Esos dogmas que están ahí no son para que ningún sacerdote, ningún obispo, ningún papa lo venga a interpretar de una manera distinta a como lo hacen otro, como lo hacen el otro, porque esto es uno para todo. Entonces, cuando se entra en lo común, entonces llega la unidad. Llega la unidad. Porque no se dividen. ¿Por qué el mundo protestante se vive dividiendo siempre? Porque las cosas en el protestantismo son subjetivas, no son objetivas, son a como yo la quiera interpretar. Como que yo quiero interpretar las cosas de esta manera,
Bueno, pues así, porque yo le veo lógica. Y esto no es lógica, esto no es ciencia, esto no es clase de lógica, esto es de fe. Esto de fe. Entonces, si entra en contradicción con otras personas que no está de acuerdo con él, entonces yo me voy de la iglesia y formo otra. ¿Por qué? Porque los temas son, como te decía, subjetivo, no objetivo. O sea, que estás recalcando en las personas que pueden entender las cosas como entiendan. Aquí no. Aquí dentro de la iglesia, usted interpreta la cosa como la interpreta la iglesia o se sale de ella. Tan sencillo como eso. Entonces, ahí están los principales dogmas de la iglesia. Esperemos que la gente pueda ver este video, pueda comentar. Esperamos que nos inviten, que nos den más trabajo, que nos digan, mira, Sí, que pongan creo su que tal comentario cosa, explicarlo mejor y esa clase de cosas y nada. Aquí estamos siempre en la disposición, Álvaro, de continuar con la obra, como decíamos al principio, hasta que Jesucristo venga, porque aquí no hay vacaciones. Aquí no hay vacaciones. Bien, interesante tema, los dogmas de la iglesia. Déjenme decirles, mis hermanos cristianos, que todos somos dogmáticos. Así Porque es. todo cristiano cree por lo menos en uno o dos de estos dogmas. Eso es indiscutible, lo cree. Entonces, todos somos dogmáticos. Damos gracias a nuestro hermano Ramón, que siempre ha estado con nosotros aquí, ayudándonos, colaborando, a que cada día aprendamos más de nuestra fe. Esto no se queda aquí, dejen sus comentarios, qué les pareció el tema, que hay algunas cosas, alguna sugerencia, bueno, déjenlo ahí, pónganos tarea, por favor. Así es. Pónganos tarea Así es. para darle Así más es. contenido, que eso es lo que queremos. Esto se ha convertido en una catequesis, una formación para nosotros los cristianos. Compartan, denle like, inviten a sus familias, a todo, para que vean este hermosísimo contenido que nos ayuda mucho en nuestra fe. De verdad, damos gracias por estar atentos siempre a este programa, a cada uno de los contenidos que subimos en el mismo. Que Dios Todopoderoso nos llene de su gracia y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Buena. Cuídense mucho.